Estrategias pedagógicas y comunitarias para la educación inclusiva. Actividad 3, siendo ministros de educación. Presentado por Sonia Patricia Pulido Bueno. Presentado a Magíster Udinarbey López Jiménez, Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Maestría en Educación, enero 6 del 2023. ¿Qué es la Ley General de la Educación? Entendiéndose que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de las familias y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, de aprendizaje, investigación, cátedra y su carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social. Primero, artículo 5, fines de la educación. Numeral 6, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional de su identidad. Propongo adicionar a este párrafo la promoción de la cultura, ya que se debe pensar en la memoria histórica para promover el reconocimiento cultural del país, la emergencia de la memoria como preocupación en los más diversos ámbitos geográficos, así como una constante exhortación a recordar y un permanente llamado a ejercitar el saber de la memoria. Se debe colocar en nuestro horizonte cultural y político como tema de debate central. Propuesta de reforma en búsqueda de la inclusión. Artículo 20, objetivos generales de la educación básica. Propongo el anexo de 2 objetivos más a los objetivos generales de la educación básica, los cuales quedarían de la siguiente manera. Fomentar contextos inclusivos donde se puedan desarrollar prácticas de aceptación y convivencia con la diversidad, de tal manera que fomenten en el educando habilidades de coexistencia y armonía que le permitan una vinculación de la sociedad. Responder a las necesidades educativas de todos los educandos teniendo en cuenta sus capacidades y desarrollo cognitivo y físico, garantizando su formación social y desarrollo humano. Con estos nuevos objetivos se buscan prácticas de inclusión más eficientes y que los docentes puedan desarrollar prácticas de aceptación con la diversidad que se presenta en los diversos grupos de estudio. Propuestas de reforma en búsqueda de la inclusión. 3. Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Propongo la modificación de los artículos K y N, profundizando su sentido y visión para hacerlos más asertivos en el tema de la inclusión. Artículo K hace mención al desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana. El desarrollo de estos valores quedaría de la siguiente manera: el desarrollo de los valores cívicos, étnicos y morales orientados a reconocer, aceptar, respetar las diferencias y cualidades propias de cada persona dentro de la organización social y convivencia humana. En el artículo N tenemos la adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. Quedaría de la siguiente manera: la realización plena de su dignidad y la realización humana, posibilitando la participación en las diferentes esferas de la vida.
Con estos cambios se le lograría dar un lenguaje más incluyente a los objetivos específicos, ya que los implícitos en la educación y formación de los estudiantes en determinadas ocasiones no reconocen, no aceptan o no se valoran las diferencias de cada persona, cada individuo en un universo diferente. 4. Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Propongo el anexo de 2 objetivos más como complemento a los objetivos generales de la Ley de Educación Básica, en los cuales quedarían de la siguiente manera. La valoración de la diversidad presente en su contexto, erradicando las actitudes discriminatorias en el marco del respeto de los derechos humanos y ciudadanos. Prestar especialmente atención y orientación a aquellos educandos en peligro de ser marginados, excluidos o en riesgo de tener calificaciones bajas por bullying. Con estos dos objetivos se busca que el docente tenga 2 herramientas diferentes para trabajar desde la igualdad, la diversidad, permitiendo una mirada de acción para cada estudiante, pues la diversidad de las problemáticas lo ameritan. Nuevamente. 5. Artículo 116. Título exigido para el ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere título de normalista superior, expedido por una de las normales superiores reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, o licenciado en educación u otro título profesional expedido por una institución universitaria nacional o extranjera académicamente habilitada para ello. Propongo implementar mayor control para muchos profesionales que no tienen formación en pedagogía respecto de la práctica docente. En particular, en nuestro país presenta una oferta de programas de formación muy amplia y heterogénea, con pocos que enfatizan la práctica docente, la investigación pedagógica. Adicionalmente, sin ir más allá de las pruebas PISA, su análogo en evaluación nacional para estudiantes de educación secundaria, llamada en Colombia Saber 11, muestra que los potenciales docentes son no precisamente los que obtienen peores calificaciones de ingreso a la universidad, y peor aún, cuando se le hacen las pruebas estandarizadas de salida de la universidad, llamadas en Colombia Saber Pro, en escritura, racionamiento cuantitativo y competencias ciudadanas, obtienen en comparación con otras carreras los más bajos promedios y tan solo en lectura son equiparables a otras profesiones. 6. Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Parágrafo. La educación religiosa se ofrece en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Propongo, con el ánimo de mitigar y disminuir esta problemática y promover una educación de calidad no solo en lo pedagógico, sino en lo social, lo cultural y lo deportivo, propuesta está orientada a promover espacios lúdicos y recreativos en la institución con acciones muy puntuales para desarrollar durante los descansos de los estudiantes, con la adecuación de espacios para los juegos tradicionales, rescatando las tradiciones de las familias, la escuela y la adecuación, y la consecución de juegos reglados como lo son los juegos de mesa, la participación en juegos cooperativos y competitivos. 7. Artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica. Propongo un objetivo más en la educación media académica, en la cual quedaría de la siguiente manera: asegurar la igualdad de oportunidad, dando especial énfasis a los educandos en situaciones de alta vulnerabilidad o afectados por la inequidad social, desarrollando actividades contra la discriminación en la promoción de la equidad. Se busca que los agentes educativos, Ministerio y Secretaría de Educación tengan un objetivo que los lleve a impulsar acciones que aseguren la igualdad, la equidad y la justicia social en el marco de la garantía del derecho a la educación para los niños y niñas en Colombia.
8. Artículo 44. Misión de los medios de comunicación social. El Gobierno Nacional fomentará la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura de acuerdo con los principios y fines de la educación definidos en la presente ley, sin prejuicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión e información. Asimismo, adoptará mecanismos y estímulos que le permiten adecuar y ser eficaz en la utilización de los medios de comunicación masivos como contribución al mejoramiento de la educación de los colombianos. Propongo modificación del artículo 44 en el sentido que los medios de comunicación sean difusores de contenidos de inclusión educativa y social, presentar las acciones y resultados en grupos vulnerables. Quedaría de la siguiente manera: el Gobierno Nacional fomentará la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura y contenidos de inclusión educativa y social, donde se presentan las acciones y resultados positivos para los grupos vulnerables de acuerdo con los principios y fines de la educación definidos en la presente ley, sin prejuicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión e información. 9. Artículo 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacional y territorial, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuación y atención educativa a aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta ley. Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con el mismo fin. Propongo que esta capacitación sea propiciada por un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, sociólogos, docentes, sordos, didactas, especialistas en educación inclusiva. De igual forma, integrará grupos de investigadores interdisciplinarios para el avance de este tipo de formación. Una de las reformas efectivas que se pueden realizar en la educación es que se haga efectiva la capacitación a los docentes, porque una cosa es lo que se plasma en el papel y otra muy lejana y distinta es la formación que reciben los docentes, pero sobre todo los de las zonas apartadas y rurales. El docente capacitado hará el papel de difusor de la problemática. 10. Artículo 48. Aulas especializadas inclusivas para la población con limitaciones y sin ellas. Los gobiernos nacionales y las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas en situación de discapacidad. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializado en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción y que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas en situación de discapacidad. Propongo llamar aulas inclusivas para la población con limitaciones y sin ellas. Los gobiernos nacionales y las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas en situación de discapacidad. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en las integradas para la atención a población con limitaciones sin ellas, de acuerdo a las necesidades requeridas y establecidas por los equipos interdisciplinarios. A continuación se relacionan las referencias bibliográficas y sus respectivas citaciones.